Muy buenas, bienvenidos al Pozo de Tales. Esta vez vamos a leer algo sobre Friedrich Nietzsche, el mejor, bueno, no el mejor, uno de los mejores pensadores de la historia occidental. Vamos a leer Introducción hacia los Zaratustra para después ya leer Zaratustra. Y nada, hay que decir que admiro mucho a este pensador. Lo lo leo, lo releo y no sé, me encanta el pensador. Vamos a hacer la introducción de Dolores Castrillo sobre Así habló Zaratustra. Y nada, espero les guste esta lectura. Introducción. Todo lo que es profundo ama el disfraz. Todo espíritu profundo tiene necesidad de una máscara. Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal. Y será imposible igualmente, añadí, que un Dios quiera modificarse a sí mismo, pues a mi entender, todos ellos son los seres más excelentes y perfectos, por lo cual permanecen siempre absolutamente en la misma forma. Entonces, mi admirado amigo, afirmé yo, ningún poeta podrá decirnos que los dioses parecidos a extranjeros de todas partes toman toda clase de formas y recurren así a las ciudades, ni tampoco podrá engañarnos con la historia de Proteo y de Tetis. Platón, República. Bueno, inicia con dos citas, una de Nietzsche, otra de Platón. No hay mucho que decir. Platón dice que las cosas perfectas no cambian y hay digamos, ataque a los poetas, diciendo que los poetas los intentarían engañar con una historia de Proteo y Tetis. La filosofía de Nietzsche como filosofía de las máscaras, así titula el escrito de Castrillón. Hay en Nietzsche una indiscutible solidaridad con esas divinidades de naturaleza proteica y tornadiza, cantadas por los poetas que tanto repugnaban a la visión platónica. Ahí se puede ver, digamos, el ataque a los poetas. Proteico, según el diccionario que tiene la IBU, es que cambia de formas o de ideas. En Humano demasiado humano, un texto de Nietzsche, se nos revela bajo la figura del espíritu libre. Más tarde es el príncipe Bogelfrie, no sé cómo se pronuncia, y el viajero y su sombra, Zaratustra, Dionisios, el anticristo. Y así en una inquietante procesión de máscaras hasta su ese homo, donde Nietzsche llega al paroxismo, o sea, su punto más álgido de disfrazarse de sí mismo. Entonces, digamos, aquí nos dice que Nietzsche también cambiaba mucho de personalidad o de forma de presentarse, más bien de máscara. Aquí nos dice, en Humano demasiado humano se nos revela bajo la figura del espíritu libre. Más tarde es el príncipe de Bolgefrie, más tarde, digamos, el viajero y su sombra, más tarde es Zaratustra, y así sucesivamente. Nietzsche era un poco, o sea, murió loco, entonces también tiene que ver eso de ver como que el individuo se fragmenta en distintas personalidades. Para el que se pregunte qué es paroxismo, paroxismo es acceso violento de una enfermedad, grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación. Entonces, digamos, es el punto más álgido de ese fenómeno que tiene Nietzsche de disfrazarse, sí, de presentarse de maneras distintas. La irrupción de esta multiplicidad de identidades en el seno del discurso filosófico tiene el carácter de una clara provocación. Desde que Platón fijara los atributos que definen a la idea, el filósofo, aún el dialéctico y el científico han tomado como objeto de su sabiduría una nueva divinidad cuyos rasgos podrían esquematizarse así: inmutabilidad, fijeza, identidad consigo misma, universalidad. Que digamos, nos dicen, esto es más que todo filosofía, pero hay distintos tipos de filósofos. Están como distintos tipos de médicos. Los cardiovasculares, los fisioterapeutas, si mal no recuerdo, creo que se le dicen los ortopedistas y cosas así. Pues en filosofía hay filósofos de la pedagogía, de la ciencia, de la mente, y entonces ahí nos dicen filósofo de la dialéctica, que es una rama de la filosofía o una disciplina de la filosofía. Bueno, depende de quién te esté enseñando filosofía hasta cierto punto, cómo tú aprendes que es dialéctica. Pero pues, a grosso modo, se dice casi siempre que es lo mismo, que es, digamos, es como un diálogo, pero que se va construyendo, hay una tesis, una antítesis o antitesis, no me acuerdo bien dónde es que se tilda, y eso genera una síntesis, digamos, eso es la dialéctica. Bueno,
Entonces nos dicen que, digamos, se puede esquematizar de cierta manera el filósofo una idea que pues tiene fijeza, es inmutable, tiene una identidad consigo misma, es universal, la verdad nunca cambia, 2 más 2 siempre es 4 y eso nunca va a cambiar y es una verdad matemática. Entonces Nietzsche cuando dice, no, es que todo espíritu profundo es adicto a las máscaras, como que cambia, como que muta o como se presenta de distintas formas, de distintas apariencias, ya está en contravía a lo que Platón decía de la idea, que la idea no cambia, la idea es inmutable. Un triángulo siempre va a tener 3 lados. Nietzsche dice un momento. Eh, bueno, ahí vamos a ver cómo él refuta todo eso. Dios, el sujeto cartesiano, Descartes, el espíritu absoluto de Hegel, el concepto neutro y objetivo de la ciencia, gran carnaval del tiempo en el que la ficción del universal oculta siempre la violencia de las conquistas particulares. Frente a la máscara de la unidad y la universalidad, el desfile incesante de máscaras en Nietzsche pone expresamente de manifiesto eso que se ha querido esconder tras la verdad sin rostro y sin nombre del discurso filosófico y científico, que la verdad, que la verdad una e idéntica para todos no es sino el resultado de la pugna entre una multiplicidad de identidades o de intereses divergentes, la máscara con que se recubre aquella perspectiva peculiar que ha conseguido imponerse tiránicamente sobre las demás. Aquí, digamos, dice Nietzsche, bueno, dice la introductora de Nietzsche, que Nietzsche intenta atacar ese supremacismo occidental que nace de la filosofía europea, sobre todo cuando, digamos, llegan aquí a colonizar América y dicen, no, es que como no tienen civilización los indígenas tenemos el deber, o sea, no era ni siquiera derecho, era deber de civilizarlos, y los civilizaban pues destruyendo sus tradiciones, convirtiéndolos al catolicismo y otras atrocidades que pasaron también en la colonización y en la conquista, sobre todo en la conquista. También, digamos, cuando uno lee a Descartes, y esto, digamos, Descartes no podría decirse que tuvo una visión supremacista para ser justos con ellos. Cuando él dice, yo pienso, luego existo, él primero dice, yo existo, o soy, existo. No dice, yo pienso, luego existo. Ese es, digamos, después de la cuarta o tercera meditación. La segunda meditación que dice, yo soy, yo existo, trata, digamos, de definir que primero está el ser, después está la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice que primero está el ser, él dice, el ser es racional netamente. El ser lo que más puede conocer es su parte racional, digamos, la parte emocional lo engaña a uno, la parte sensitiva, y entonces él dice que lo racional constituye gran parte del espíritu de la res cogita, que es, digamos, la res pensante, la res que conoce. Entonces, eso ha servido para, digamos, en los sistemas educativos actuales, decir, como el humano primero piensa, luego existe, por ejemplo, entonces primero tenemos que poner la parte racional, las matemáticas, las ciencias naturales, y todo eso, y poner, digamos, en el pensum académico artes, pero artes 1 hora por semana, mientras que matemáticas son 5 horas por semana. Digamos, hay una supremacía de lo racional frente a lo sensitivo, a lo artístico, por así decirlo. Solo hay que ver un novelista cómo sufre para poder conseguir trabajo, como también sufren a veces incluso los mismos matemáticos, porque como que el sistema ha ido cambiando y ahora se le priman a otras carreras como, yo qué sé, las económicas, las administrativas y todo lo demás. Bueno, entonces aquí, digamos, Nietzsche se explaya contra eso de pensar de que lo racional siempre tiene que prevalecer, del yo pienso, luego existo, de Descartes, que era netamente una afirmación racional. Y se pone como, digamos, que esa verdad sin nombre, esa verdad que nadie sabe quién la dijo, tipo que la verdad tiene que ser apersonal, tiene que ser para todos, se impuso a otras verdades que habían antes, otras verdades, no, otras afirmaciones o paradigmas que habían antes. Y bueno, Nietzsche quiere, digamos, demostrar eso, que la voluntad de poder, que es la capacidad de tú imponer tu punto de vista, es lo que prevalece en la historia del conocimiento antes que, digamos, la argumentación concienzuda y todo lo demás. Digamos, cuando se ha visto una argumentación metafísica del cristianismo con los cultos aztecas o mayas. No se pudo porque lo que dominó fue la violencia y la imposición de una cultura frente a otra.
Cuando hay lo del protestantismo, por ejemplo en Europa, protestantismo contra catolicismo, lo que hay es una guerra por religiosa por ver quién, digamos, tiene más poder y tiene más razón, por consiguiente, como que el poder y la razón están muy unidas en la historia del conocimiento que Nietzsche nos pinta. El reconocimiento abierto de la máscara como tal máscara, su proliferación explícita, llevada hasta el paroxismo, responde pues a una estrategia bien definida. Quebrantar el modelo de sabiduría dogmática que desde Platón a nuestros días solo ha logrado ejercer su dominio mediante la disimulación del mecanismo que la produce. Digamos, normalmente nos dicen, no es que las revoluciones científicas se dieron sin derramamiento de sangre, igual que los paradigmas que solo dice Thomas Kuhn, que uno puede estar a favor, en contra de lo que dice las revoluciones científicas, pero que digamos la verdad está separada a la violencia, no tanto al poder, sino a la violencia, como que no hay una, una imposición, sino que más bien un consenso que nace de una discusión argumentada, o sea, que no es la típica discusión de el hijo contra la madre, que el hijo le dice, digamos, un argumento, no quiero hacer tareas porque me parecen inútiles en este aspecto y no me ayudan a mejorar mi aprendizaje. Y la madre le dice, la tiene que hacer porque yo soy su mamá. Entonces, básicamente quiere mostrar Nietzsche, según la introductora, que esa es la historia del conocimiento occidental, la lucha del hijo con la madre, que la madre tiene autoridad y dice, yo soy su mamá y tiene que hacer eso, punto, se acabó. Como digamos pasó con la Inquisición, con cuando se intentaba atacar el paradigma católico, protestante, o sea, cristiano en definitiva, y distintas cuestiones por el estilo. Digamos, hasta en España, alguna vez hubo problemas, digamos, de decir cuál era el idioma que se tenía que hablar oficialmente, el español, el castellano, y entonces, ¿qué pasaba con el vasco, con el catalán? Bueno, como que esa imposición siempre ha estado en la sociedad. Continúo. La profusión de máscaras en Nietzsche desenmascara la máscara de la universalidad. Aquí se puede ver, digamos, las máscaras de Nietzsche es como que una parodia o una sátira, mejor una sátira, a esa máscara de la verdad universal que termina desenmascarándola, como digamos la máscara que yo acabo de usar de el niño contra la madre. Eso se puede evidenciar en la verdad universal de Occidente, digamos ese concepto de verdad universal. Y bueno, eso es más o menos lo que quiere decir que las máscaras desenmascara esa máscara del universal. Que ha permitido a la verdad imponerse sobre los demás como ley inevitable. Bueno, aquí podemos sacar esas conclusiones de la primera parte de la introducción. La segunda parte de la introducción se llama Zaratustra, una máscara bifronte. Bifronte es que tiene, digamos, dos lados, dos caras. Como cuando tú ves en el teatro la cara feliz y la cara triste. Bueno, eso sería una representación de algo bifronte. Entre todos los disfraces, entre todas las máscaras, Zaratustra es con seguridad la más enigmática. Aparte porque, digamos, al donde está inspirada Zaratustra es a Zoroastro. Zoroastro fue un profeta. En realidad no sé si fue un profeta, un título que se le daba a X tipos de profetas o de personas sabias, que podrían ser cuatro, incluso algunos dicen. Pero bueno, la misma figura histórica de Zoroastro es enigmática. Ni siquiera se sabe bien dónde nació, perdón, sí, dónde nació, cuándo vivió. Algunos dicen que vivió en Babilonia, otros dicen que no, que fue mucho antes, entonces no se sabe muy bien a ciencia cierta. Lo único que se sabe es que sus enseñanzas estuvieron muy impartidas como una de las primeras religiones monoteístas, pero en un sentido dualista. Es decir, había un Dios que creó todo, pero a la par de ese Dios había un demonio o una representación del mal, un diablo, mejor dicho, no un demonio, un diablo. Entonces, siempre el mundo giraba en torno a esa lucha de lo que está bien y lo que está mal, el maniqueísmo, creo que se le dice. Y nada, vamos a seguir hablando de Zaratustra, que es con seguridad la más enigmática, la más densa en significaciones, la más inquietante de cuantas circulan por el entramado nietzscheano. A Nietzsche le hubiera detestado oír decir nietzscheano, porque Nietzsche decía que no quería tener seguidores, sino muchos críticos, porque eso es lo que él propaga
o propone que haya más críticos y menos seguidores de un pastor, menos moral del rebaño, por así decirlo. Hay en la figura de Zaratustra algo que resiste a todos los códigos del historiador, algo que incita y a la vez impide encuadrar a este enigmático personaje bajo el rótulo de cualquier categoría al uso. Nietzsche, hay un problema, digamos, para los teóricos de los textos, de la lingüística. Cuando tú lees a Luciano Zaratustra parece una novela, también parece, digamos, como que la historia de Moisés hablando de los mandamientos, como parece un texto filosófico. Es muy difícil tanto categorizar los textos de Nietzsche como categorizar los personajes. Está incluso en contra, indirectamente, no sé si aparentemente es concienzudamente, o sea, que lo hizo conscientemente, eso de atacar las categorías, haciendo difícil que lo cataloguen, que las categorías también forman parte, digamos, de esa máscara del universal. La categoría de lo que está bien, la categoría de lo que está mal, digamos, si Nietzsche se cuestiona, si hay alguna cosa que estuviera más allá del bien y el mal, ¿cómo se bueno, ¿cómo se clasificaría? Entonces, digamos, esas son las luchas contra las clasificaciones, las categorías que también tiene Nietzsche, que se pueden representar incluso en sus personajes. No se puede decir cómo, qué es Zaratustra, un filósofo, un sabio, un loco. ¿Quién es Zaratustra? Un maestro, un profeta, un fanático reformador que trae nuevas tablas de la ley a la humanidad, el predicador de un nuevo evangelio para la redención del mundo. Apenas comenzada la lectura de este libro, la similitud con cualquiera de estas figuras salta a la vista de manera evidente, quizás demasiado evidente, como para dejarse llevar por esta apariencia manifiesta deliberadamente buscada por Nietzsche. La acción que sirve de marco al libro es sencilla. A la edad de 30 años, Zaratustra se retira a la montaña y permanece allí a solas con sus pensamientos, hasta que finalmente un día decide bajar a los hombres a predicarles su nueva sabiduría. Al final de la obra serán estos quienes asciendan hasta él, atraídos por la miel de su solitaria y callada felicidad, gritándole que le salve. La semejanza de Zaratustra con la figura del Redentor está pues explícitamente subrayada por el filósofo. Por otro lado, su nombre invoca la figura semilegendaria del profeta persa, pues Zoroastro, reformador religioso a quien se atribuye la creación de la primera doctrina moral. La religión tiene siempre un componente moral, siempre algo de componente piadoso, que piadoso es básicamente actuar como quisieran o como los dioses, como quisieran que los dioses actuásemos o como los dioses actúan. Eso se puede ver en Eutifrón, un diálogo de Platón, donde Sócrates habla con su amigo Eutifrón preguntándole qué es ser piadoso. Y uno cómo sabe cuando es piadoso. Es muy buen diálogo, se lo recomiendo. Vamos a hacer un corte aquí con la recomendación del Eutifrón porque este video está quedando sumamente largo, casi 40 minutos. Pero, perdón, es que me emociono leyendo Nietzsche o leyendo sobre Nietzsche. Entonces dejaremos aquí. La próxima, la próxima parte va a seguir justamente después de la recomendación de Eutifrón. Y nada, espero les guste, espero nos vemos en la próxima parte del video. Y nada, un saludo.